Buenas tardes, a nuestro equipo le correspondió el tema de anatomía y morfología vegetal y está conformado por Jacqueline Naranjo, Verónica Múnera y mi persona Verónica Ocampo. Introducción. En la siguiente presentación se llevará a cabo el tema de anatomía y morfología vegetal, desarrollando su estructura a partir de la muestra y descripción y función de cada uno de sus órganos y tejidos, como son la raíz, el tallo, la hoja, la flor y el fruto. Anatomía y fisiología vegetal. La estructura básica del cuerpo de la planta consta de dos sistemas específicos, un sistema de raíz y un sistema de base. El sistema de raíz son los órganos subterráneos y está compuesto por raíces hipógeas, o sea que están bajo tierra, mientras que el sistema de vástago son los órganos aéreos, compuesto por los tallos, las hojas, las flores y los frutos. Entonces, decimos que las raíces son porciones ramificadas del cuerpo de la planta y el vástago hace parte del sistema vascular de la planta. En este caso vamos a hablar de las angiospermas, que son las plantas con flor. Estas plantas producen flores que generan semillas. Su cuerpo consiste en hojas, raíces y tallos y existen dos grupos: monocotiledóneas, una sola hoja de semillas, y dicotiledóneas, dos hojas de semilla. En esta imagen podemos ver varias diferencias que existen en estos dos grupos, como por ejemplo en la dicotiledónea los embriones tienen dos cotiledones, en sus hojas tienen una nervadura ramificada, en los tallos sus haces vasculares están dispuestos radicalmente, sus piezas florales vienen normalmente en grupos de 4 o 5 y sus granos de polen poseen 3 poros, mientras que las monocotiledóneas su embrión tiene un cotiledón, sus hojas tienen una nervadura paralela, sus haces vasculares están esparcidos, sus piezas florales vienen normalmente en grupos de 3 y su grano de polen tiene un poro. Órganos y tejidos. Bueno, entonces tenemos el tallo, que es el encargado de elevar y dar sostén a la planta. Su función es soportar y separar las hojas, elevándolas hacia la luz solar y exponiéndolas al aire. Separan las hojas del agua y los minerales esenciales que las plantas terrestres obtienen del suelo. Su función principal es transportar agua y minerales en la planta. Aquí tenemos la estructura de un tallo de dicotiledónea joven. En la punta del tallo, la yema terminal comprende el meristemo apical y varios primodios foliares producidos por el meristemo. Las hojas y las yemas laterales se localizan en los nudos, que están separados por los entrenudos. En un corte transversal, como lo vemos en la figura de la derecha, se observa que el tejido vascular forma un anillo de haces vasculares en las dicotiledóneas, como en el girasol mostrado en una micrografía. Conforme el tallo crece, los primodios foliares se desarrollan en hojas y los entrenudos se alargan. Una yema lateral, que está formada por tejido meristemático, permanece entre cada hoja y tallo y bien podría dar origen a una futura rama. Entonces tenemos dos tipos de tallos, el herbáceo y el leñoso, aquí en la imagen. El herbáceo es fino, blando y flexible. Las hierbas representan este tipo de tallo. Y el leñoso, que es duro y poco flexible, los arbustos y los árboles representan este tipo de tallo. Vamos a hablar del cambio vascular. El cambio vascular es un cilindro de células meristemáticas que está situado entre el xilema y el floema primario. Como lo vemos acá en la figura de la derecha, el xilema sería la imagen naranjadita alrededor del tallo, el floema sería la amarilla y el cambio vascular sería el verde. El xilema secundario es el encargado de producir las plantas leñosas con sus gruesas paredes celulares. Esta forma la madera. El xilema secundario joven, llamado albura,
transporta agua y minerales y se localiza inmediatamente dentro del cámbium vascular. El xilema secundario más viejo, llamado duramen, llena la parte central de los tallos más añejos o de los troncos de los árboles. El duramen ya no transporta agua ni solutos, pues solo se encarga de dar sostén y fortaleza al tallo. También sirve como sitio de acumulación de desechos metabólicos del árbol, como goma, resinas y aceites. Estos desechos aumentan la densidad del duramen, contribuyen a oscurecer su color y lo ayudan a resistir la descomposición. El floema secundario, igual que el xilema secundario, se origina en el cámbium, ubicado hacia la periferia del tallo o raíz. Posee un sistema axial y un sistema radial, que se continúa con el xilema secundario a través del cámbium. El cuerpo de la planta consta de 3 sistemas tisulares. Está el sistema de tejido dérmico, que es el que cubre las superficies externas del cuerpo de la planta. También es un sistema de protección. Las células de estos tejidos se revisten de ceras para disminuir la pérdida de agua y aparecen los estomas en la epidermis para controlar la transpiración y regular el intercambio gaseoso. Tenemos el sistema de tejido fundamental, que constituye la mayor parte del cuerpo de las plantas jóvenes. Sus funciones incluyen almacenamiento, fotosíntesis y soporte. Y tenemos el sistema de tejido vascular, que es el encargado de transportar líquidos por toda la planta. Es capaz de comunicar todos los órganos del cuerpo de la planta y está conformado por el xilema y el floema. Entonces el xilema es el encargado del transporte de agua mineral, agua y sales minerales. El floema es el encargado del transporte de azúcares, aminoácidos y hormonas. Esta es la estructura del xilema. El xilema está formado por 2 tipos de células principales especializadas. Están las traqueídas, que son células delgadas tubulares con paredes celulares gruesas apiladas una sobre otra. Sus extremos inclinados semejan la punta de una aguja hipodérmica. Las paredes de los extremos contienen concavidades, que son unas secciones porosas que constituyen solo de una pared de célula primaria delgada y permeable al agua. Esta estructura permite el paso de agua y minerales de una traqueída a la siguiente o de una traqueída a un elemento de vaso adyacente. Y tenemos los elementos de vaso adyacente. El diámetro de estos es mayor al de las traqueídas y las tuberías que forman se llaman vasos y van desde la raíz hasta las hojas. En la figura B podemos ver una micrografía del xilema. Numerosas concavidades son visibles en los elementos de vasos grandes y las traqueídas son más abundantes, son los tubitos más pequeños. Y tenemos la estructura del floema. El floema incluye fibras de esclerénquima, elementos de tubo criboso y células acompañantes. Los elementos de tubo criboso apilados extremo con extremo forman el sistema conductor del floema, donde se unen poros revestidos de membrana, permiten el libre paso de líquidos entre ellos. Cada elemento de tubo criboso tiene una célula acompañante que lo nutre y regula su función. En la figura B vemos una micrografía del extremo de un elemento de tubo criboso que muestra la placa cribosa. Las hojas son las principales estructuras fotosintéticas de la mayoría de las plantas. Tienen 2 estructuras principales, el limbo y el peciolo. El limbo o lámina es la parte generalmente laminar plana, verde y ancha de la hoja, y el peciolo conecta el tallo con el limbo. Sus tejidos vasculares que comunican la hoja con el tallo permiten la llegada del agua y los minerales absorbidos por la raíz. Entonces aquí podemos ver una estructura de la hoja, la margen que puede ser dentada, ondulada o lisa, como está en este caso, la axila, la estípula, que es un pequeño apéndice que protege la yema para dar lugar a la hoja y puede mantenerse en la base del peciolo. El peciolo, que es una estructura más o menos larga y cilíndrica que une al limbo con el tallo a nivel de los nudos. En el ángulo en que se unen el tallo y el peciolo se localizan las yemas axilares, de las que partirán nuevas ramas. El limbo
es la parte encargada de la hoja de realizar la fotosíntesis y regular la transpiración. Aquí se encuentran la mayoría de los estomas. El limbo posee dos superficies, el embés, que es la parte de abajo de la hoja, y el haz, que es la parte que hay en la superficie. Acá podemos ver diferentes tipos de hojas. Las hojas pueden variar en su forma debido a influencias ambientales, altitud y calidad y cantidad de nutrientes en el suelo. Por ejemplo, en una planta que esté en un lugar con mayor altitud, poca lluvia y pocos nutrientes en el suelo, tendría unas hojas pequeñas. Esta es la estructura de una hoja. Las células de la epidermis no tienen cloroplastos y son transparentes, de manera que permiten que la luz solar penetre hasta las células mesofílicas que están localizadas abajo, y estas sí contienen cloroplastos. Los estomas que perforan la epidermis y la disposición holgada y abierta de las células mesofílicas garantizan la difusión del CO2 del aire al interior de la hoja para llegar a todas las células fotosintéticas. En la figura B podemos ver una micrografía de una sección de una hoja. Las flores. En las plantas monocotiledóneas, sus partes de las flores vienen en grupos de 3 o múltiplos de 3. En las plantas dicotiledóneas, sus partes vienen de 4 o 5 o múltiplos de 4 o 5. En la imagen podemos ver flores que pertenecen a estas plantas y que cumplen con las características ya mencionadas. Estos son aspectos bastante generales de las flores, como por ejemplo, son los órganos reproductores de las plantas, producen células sexuales femeninas y masculinas y ayudan a encontrarse entre sí. Producen frutos que encierran y protegen las semillas y ayudan en la dispersión de estas. Los tallos brindan sostén a las flores y a los frutos, y los tallos ayudan a las flores a atraer a los polinizadores o liberar su polen al viento. Funciones y estructura de las flores. La mayoría atraen a los animales que las polinizan. También aprovechan el viento para transportar su polen. Sin embargo, la polinización por el viento es ineficiente, ya que la mayoría de los granos de polen se pierden. Para que la polinización por insectos sea eficiente, es necesario que un mismo insecto visite varias plantas de la misma especie y las polinice en su camino. Para las plantas, dos adaptaciones clave eran necesarias. La primera de ellas es que se debía producir suficientemente polen o néctar dentro de las estructuras reproductoras, y la segunda era anunciar a los insectos la ubicación de estas fuentes e indicarles por dónde ir, es decir, mostrarles el camino. Si la planta presenta cualquier mutación que atribuyera a estas adaptaciones, mejoraría el éxito reproductivo de la planta. Las flores completas tienen 4 partes principales. La primera de ellas es el sépalo. Como se puede ver en la imagen, el sépalo es la base de la flor. Suele ser de color verde y tiene aspectos de hojas que rodea y protege el capullo mientras se desarrollan las otras estructuras. Otra parte fundamental de la flor, como se puede ver en la imagen, es que estos suelen tener colores brillantes y perfumes para anunciar la ubicación de la flor. Las estructuras reproductoras masculinas, llamados estambres, están sujetos arriba de los pétalos, y casi todos los estambres consisten en un filamento largo y delgado que sostiene una antera, y la antera es la estructura que produce el polen. Las estructuras reproductoras femeninas, llamadas carpelos, ocupan la posición central de la flor, con un estigma pegajoso para atrapar el polen, que es el que podemos ver en la imagen de la izquierda. Este estigma está montado sobre un estilo y este estilo es alargado. La función que tiene este estilo es conectar al estigma con el ovario, que es el que podemos observar en la imagen de la derecha. En esta imagen podemos observar una flor completa, es decir, que posee todas sus partes.
como son el pistilo, el estambre, el pétalo y el sépalo. Como ya lo había mencionado anteriormente, el sépalo es la base de la flor, suele ser de color verde y con aspecto de hoja, y es quien rodea y protege el capullo mientras se desarrollan las otras estructuras. Otra parte importante de la flor son los pétalos, ya que ayudan a atraer a los polinizadores tales como abejas, mariposas y murciélagos. El pistilo es la parte femenina de la flor y está situado en el centro de esta y está compuesto generalmente de tres partes, que son el estigma, el estilo y el ovario. En el estigma es la estructura pegajosa que atrapa el polen. Está pegada a un tubo largo llamado estilo. El estilo conduce al ovario, que contiene las células femeninas del huevo llamadas óvulos. Y la pieza masculina de la flor son los estambres y generalmente rodean al pistilo. El estambre se compone de dos partes, que son la antera y el filamento. La antera produce el polen, que es la esperma masculina, y el filamento sostiene a la antera. Las flores incompletas carecen de una o más de las cuatro partes florales ya mencionadas. Sin embargo, estas plantas con flores incompletas subsisten con mucho éxito. Como por ejemplo, algunas plantas producen flores masculinas y femeninas por separado, como sucede con la familia de las calabazas, en especial las calabacitas, que son las flores que vemos en la imagen. Estas producen flores femeninas, que son las que están al lado izquierdo, y la flor masculina que está a la derecha. Cada planta produce inicialmente solo flores masculinas, con lo cual garantiza una cierta polinización cruzada. Esta polinización cruzada es el transporte del polen de una planta a otra y es necesaria cuando los sexos masculinos y femeninos no se encuentran en la misma planta. Y generalmente florecen de una manera ligeramente desfasada y las calabacitas solo son producidas por las flores femeninas. Bueno, les voy a contar un poquito sobre el proceso de fertilización o polinización. Como ya lo había mencionado anteriormente, las flores son las estructuras reproductoras de las angiospermas. Y dentro de las flores se formarán dos tipos de esporas por división celular meiótica. Estas esporas haploides se desarrollarán para formar gametofitos. El tipo más grande, que es la megaspora, experimenta unas cuantas divisiones por mitosis y se desarrolla como un gametofito femenino. Y otro tipo de espora, llamada la microespora, se desarrolla como gametofito masculino y contiene los espermatozoides. Está envuelto por una capa o cubierta protectora, se convierte en polen, que vuela a la deriva con el viento o que es transportado por un animal. En la flor receptora, el polen llega al estigma, un tubo crece abajo del estilo y entra al ovario, que es el que podemos ver de color naranja. Los espermas masculinos viajan a través de este tubo y se juntan con el ovario, fertilizándolo. El ovario fertilizado se convierte en semilla y el ovario se convierte en fruto. Bueno, los frutos. El ovario formará una envoltura protectora y o comestible llamada fruto. Cuando comemos un fruto, estamos consumiendo el ovario maduro de una planta. Lo que llamamos fruto, como son las manzanas, naranjas y plátanos, y también a lo que llamamos verduras, en realidad también son frutos. Las diversas formas, colores y texturas de los frutos sirven para ayudar a dispersar las semillas lejos de la planta progenitora. Raíz. La raíz es el primer órgano embrionario que se desarrolla durante la germinación de la semilla. Se distingue primero con una porción poco diferenciada que constituye la radícula. La radícula es la primera porción de la raíz. Esta, al desarrollarse, llega a construir la raíz primaria con su tejido de protección en la punta, denominado cofía.
La cofía es un gel o tejido blando que protege la raíz de las partículas rocosas del suelo. El sistema de raíces consta de todas las raíces de la planta. Como lo había dicho anteriormente, las raíces son porciones ramificadas del cuerpo de la planta que por lo regular están enterradas en el suelo. Estas tienen 6 funciones principales que son anclar la planta al suelo, absorber del suelo agua y minerales, almacenar azúcares, transportar agua, minerales, azúcares y hormonas del vástago y desde este, producir algunas hormonas, interactuar con hongos y microorganismos. Bueno, las raíces tienen un sistema de raíz primario y otro secundario. El crecimiento primario de la raíz hace que ésta se alargue y se ramifique. La raíz primaria es la primera en desarrollarse y en penetrar el suelo. El sistema de raíz secundario es cuando la raíz primaria se extingue y es sustituida por muchas raíces nuevas que salen de la base del tallo. En la imagen podemos observar dos tipos de sistema, perdón. En la imagen podemos observar dos ejemplos del sistema de raíz primario, como es el caso de la zanahoria y el diente de león. Y en esta se puede observar un claro ejemplo del sistema de raíz secundario. Como podemos observar, no hay raíz primaria, sino que todas las raíces salen de la base del tallo. ¿Cómo se desarrolla? En las raíces jóvenes de los sistemas de raíz primario como secundario, las divisiones del meristemo apical, que es el responsable del cuerpo de la planta, dan origen a 4 regiones distintas que son la cofía, la epidermis, el cilindro vascular y la corteza. Las células hijas generadas en el interior del meristemo apical forman la cofía, que como lo dije anteriormente, esta protege el meristemo de raspaduras cuando la raíz penetra el suelo. Estas células se desgastan y se reponen continuamente con células nuevas del meristemo. Sistema de ramificación. Las ramificaciones de la raíz se originan del periciclo. El periciclo es la capa externa del cilindro vascular y se dan debido a cuestiones hormonales, es decir, hay un remanente del meristemo que aún conserva la capacidad de dividirse. Entonces, las células del periciclo se dividen y dan paso a la formación del meristemo apical de la raíz secundaria. Finalmente, la raíz secundaria debe romper la corteza y la epidermis de la raíz primaria para poder salir. Transporte de nutrimentos. Las células que recubren el exterior de la raíz constituyen la epidermis. La epidermis está en contacto con el suelo, el aire y el agua atrapados entre sus partículas. Como se puede observar en la imagen, muchas células epidérmicas tienen pelos que penetran el suelo. Estos pelos aumentan la capacidad de la raíz para absorber agua y minerales, a medida que se incrementa el área superficial de la raíz. La membrana epidérmica de la raíz transporta activamente minerales que la planta necesita desde el suelo hacia las células epidérmicas. Finalmente, la atracción del agua hacia las células se da por ósmosis y sucede debido a la alta concentración de minerales que hay disueltos en la tierra. Este movimiento directo de minerales se llama flujo de masa y en contraste con la ósmosis no ocurre a través de la membrana celular. Corteza y cilindro vascular. La capa más interna de corteza consiste en un anillo de células más pequeñas apretadamente dispuestas. Estas se llaman endodermis. La endodermis rodea el cilindro vascular. La pared celular de cada célula endodérmica contiene una banda de material ceroso e impermeable llamado banda de Caspari. Esta banda impide que el agua y los minerales disueltos pasen a través de las paredes celulares entre las células de la endodermis. Así, las células de la endodermis regulan qué sustancias entran al cilindro vascular
excluyendo aquellas que puedan resultar dañinas para la planta. Luego el cilindro vascular, que contiene los tejidos conductores de xilema y floema, que transportan el agua y minerales disueltos dentro de la planta. Algunas raíces han sufrido ciertas modificaciones en su estructura básica, y estas pueden ser más extrañas que las de los tallos o las hojas. Algunas de estas modificaciones se pueden observar en las imágenes, como el crecimiento de raíz hacia izquierda a derecha para tener mayor posibilidad de absorber nutrimentos, o el caso del crecimiento de orquídeas sobre los árboles. Semilla. La semilla es cada uno de los cuerpos que forman parte del fruto que da origen a una nueva planta. Es la estructura mediante la cual se realiza la propagación de las plantas y por ello pueden ser llamadas espermatofitas. Las plantas con semillas se distinguen de las briófitas y plantas vasculares sin semilla, porque producen polen y semillas. Los granos de polen son estructuras diminutas que portan células productoras de espermatozoides y que son dispersadas por el viento o por animales polinizadores como abejas o colibríes. Así, los espermatozoides pueden viajar por el aire para fecundar distintas fotosferas. Las semillas se componen de una planta embrionaria, una provisión de alimento para el embrión y una cubierta protectora exterior. La cubierta de la semilla mantiene al embrión en un estado de animación suspendida o un estado de desmayo, hasta que las condiciones sean idóneas para el crecimiento. Luego, el alimento almacenado sustenta la planta recién nacida hasta que sus raíces y hojas se desarrollan y es capaz de elaborar su propio alimento mediante la fotosíntesis. En las plantas con semilla, los gametofitos, que son los productores de células sexuales, son de un tamaño diminuto. El gametofito femenino es un pequeño grupo de células haploides que producen una fotosfera, mientras que el gametofito masculino es el grano de polen. Así, damos paso a la agrupación de las plantas con semilla, que son las gimnospermas, que son aquellas que carecen de flor, y las angiospermas, que son las que dan flor. Con el tiempo, la dispersión de semillas se ha vuelto más sencillo ya que ésta se da de varias formas, como por ejemplo, el consumo de frutos que hacemos los animales permite que las semillas estén dispersas en diferentes ecosistemas. O por otro lado, estas semillas pueden ser exportadas por el viento. Por ello, las angiospermas pueden invadir todos los hábitats terrestres posibles. Gracias.